Ese año estuvo marcado por una compleja trama internacional. Europa aún no se reponía del impacto de la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968, cuando 5 países del Pacto de Varsovia, bajo el liderazgo de Moscú, aplastaron la Primavera de Praga. En Sudamérica, los uniformados dominaban la política. En Argentina, la Junta Militar había designado en junio al general Roberto Marcelo Levingston como presidente, aunque pronto sería reemplazado por el general Alejandro Agustín Lanusse. El control férreo sobre la prensa y la incapacidad de Onganía para frenar a los montoneros explicaban la irrupción militar. La inestabilidad trasandina preocupaba a Chile, donde el movimiento de izquierda revolucionario, MIR, replicaba a su escala la violencia guerrillera. En Perú, desde 1968, gobernaba el general Juan Velasco Alvarado, con un régimen de orientación izquierdista que inquietaba a Chile no solo por su política radical, sino por la masiva compra de armas a la Unión Soviética. El contraste era evidente. Mientras Perú se rearmaba aceleradamente, la capacidad militar chilena era débil y motivo de seria preocupación entre los oficiales. Bolivia también estaba bajo el mando militar del general Alfredo Obando Candia, quien había sucedido a René Barrientos. Allí aún resonaban los ecos de Ñancahuazú, donde el Che Guevara había caído en 1967. Los militares chilenos miraban con suspicacia los vínculos entre socialistas locales y el Ejército de Liberación Nacional boliviano. Brasil, bajo el general Emilio Garrastazu Médici, vivía el llamado milagro brasileño, con un crecimiento económico notable. Sin embargo, el régimen era implacable contra cualquier foco revolucionario, desplegando todos los recursos del Estado en la lucha antisubversiva. Los comandantes en jefe latinoamericanos discutían entonces cuál debía ser la postura común frente a la subversión y a la seguridad continental. En la conferencia de comandantes en jefe de ejércitos americanos en Buenos Aires, se enfrentaron 2 visiones. Una que insistía en que el enemigo era exclusivamente el comunismo internacional, y otra, respaldada por Chile, que ampliaba la noción de amenaza, incluyendo toda forma de imperialismo, subversión o agresión externa. Mientras tanto, en Medio Oriente, donde Chile participaba en misiones de paz de las Naciones Unidas, la tensión se agudizaba. Ese año, Anwar el-Sadat sucedió a Nasser en Egipto y en Siria, un golpe llevó al poder a Hafez al-Assad. Ese mismo año, el secuestro simultáneo de 3 aviones por guerrilleros palestinos en Jordania estremeció al mundo. En el sudeste asiático, la guerra de Vietnam seguía deteriorando la imagen de Estados Unidos. En mayo, la Guardia Nacional mató a 4 estudiantes en Kent State durante una protesta contra la invasión de Camboya, aumentando el rechazo interno al conflicto. Los militares chilenos, formados en academias estadounidenses, especialmente en Panamá, observaban con atención la contradicción. Pese a su poderío, Washington no lograba vencer a la guerrilla vietnamita. En ese contexto, Chile recibió sus primeros blindados anfibios M-113, probados en el Canal de Panamá y en la selva circundante. Era una modernización necesaria frente a los vecinos cada vez mejor armados. La Unión Soviética, por su parte, desplegaba su influencia en América Latina dentro del tablero de la Guerra Fría. Apoyaba a movimientos de liberación y gobiernos afines, aunque mantenía distancia con la extrema izquierda radical. Para Moscú, las fuerzas progresistas razonables de centroizquierda eran los aliados más confiables. El eco del tacnazo aún resonaba en los cuarteles. 5 meses después de aquella asonada y en vísperas de la Semana Santa de 1970, el gobierno sorprendía al país con una denuncia ante la justicia militar. Existía una red de exmilitares y oficiales en servicio activo que conspiraban para alterar el orden constitucional. Al centro de la intriga estaba el general R. Horacio Gamboa Núñez, decidido a encabezar un movimiento que proclamaba la llegada de un nuevo orden con tintes nacionalistas y militares. Su primera apuesta fue utilizar la figura del general Roberto Bió,
Pero el plan se frustró cuando fue descubierto por su propio suegro, el coronel R. Raúl Igualt Ramírez. A partir de entonces, Gamboa decidió asumir directamente la conducción de la conspiración. El objetivo no era menor: capturar al presidente Frei, a sus ministros y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, dictar una amnistía para los implicados en el Tacnazo y proclamar un Chile que explotara sus riquezas solo para los chilenos. Mientras tanto, Biot, ya en libertad y con aura de héroe para algunos, emprendía una gira nacional bajo el lema «Viene Biot». No era candidato oficial, pero actuaba como tal. Encendidos discursos nacionalistas, denuncias de corrupción, un marcado anticomunismo y guiños a los suboficiales en retiro que lo recibían con fervor en ciudades de todo el país. El nacionalismo chileno para mí representa un Estado integrador. No acepta por ningún motivo la lucha de clases. Para nosotros los nacionalistas existe una sola clase, la de los chilenos. Para nosotros debe existir igualdad de oportunidades para todo el mundo, para todo el país, para todos los ciudadanos del país. No deben existir ni izquierdas ni derechas, que lo único que hace estos conceptos es parcelar a la opinión pública, crear odiosidades. Su creciente popularidad inquietaba al ejército, que veía en sus gestos la posibilidad de arrastrar a la institución hacia una aventura sin destino. Pero no solo los viejos generales agitaban las aguas. En julio de 1970, un descubrimiento estremeció al alto mando. 2 oficiales y 14 clases de la Escuela de Paracaidistas actuaban en secreto como instructores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. El hallazgo revelaba un plan osado: fugarse del cuartel de Peldehue, llevándose armas y equipo. Peor aún, el subteniente Mario Melo Pradenas había robado granadas de mano, sellando con ello su destino. Melo, recordado por sus camaradas como un entusiasta de la instrucción al estilo norteamericano, los NA, frente a los tradicionales Mauser de raigambre alemana, pasaría a la clandestinidad. Su trayectoria lo llevaría poco después a ser parte del GAP, la Guardia Personal de Salvador Allende. El ejército comprendió entonces que la infiltración no era una hipótesis, sino una realidad. El MIR ya no solo hacía propaganda armada, recaudaba fondos mediante asaltos, fabricaba armamento artesanal y entrenaba cuadros con disciplina casi militar. La sensación de cerco era total. A la denuncia contra Gamboa y la gira de Biot se sumaban las maniobras del general R. Héctor Martínez Amaro, fundador del efímero Partido Nacional Popular, que intentaba reagrupar exoficiales y vertientes nazis. Martínez, conocido en el ejército como Martínez Amargo por su férrea disciplina, llegó a declarar en Concepción que reconocía la rebeldía del soldado. Su agrupación, vinculada a Biot, pronto quedó envuelta en rumores, anónimos y panfletos clandestinos que buscaban dividir al cuadro de oficiales y suboficiales. La infiltración llegaba incluso más lejos. En la base aérea de Puerto Montt se descubrieron 15 conscriptos comprometidos con el MIR. Al mismo tiempo, civiles merodeaban los cuarteles en la oscuridad, tanteando accesos y puntos críticos. No siempre portaban armas, lo que dificultaba llevarlos a la justicia. En paralelo, las acciones violentas del MIR se multiplicaban: asaltos a bancos y negocios, atentados con explosivos en edificios públicos y residencias de líderes de derecha. Ni el Mercurio ni el Consulado de Estados Unidos quedaron fuera de la lista de blancos. La tensión crecía. En los cuarteles se respiraba desconfianza. Afuera, la violencia se hacía cotidiana. Y en el horizonte, una elección presidencial que nadie sabía cómo terminaría, pero que ya tenía a los militares en el centro de todas las miradas.
Mientras las intrigas se multiplicaban en Santiago y en los cuarteles de la capital, otra amenaza se incubaba en silencio en los bosques del sur. En mayo de 1970, un grupo de comandos del ejército descubrió lo que hasta entonces parecía un rumor. Una escuela de guerrillas oculta en el remoto poblado costero de Chaihuín, cercano a Corral, en la región de Valdivia. El hallazgo confirmó los temores del alto mando. La instalación era obra de la organización secreta Organa, vinculada al Partido Socialista, que había adoptado la tesis del Congreso de Chillán de 1967. La revolución chilena debía alcanzarse por la vía armada. El lugar elegido no era casual. La densa y húmeda selva valdiviana ofrecía cobertura natural, impenetrable para el ojo externo. Allí, tras abandonar un frustrado intento de levantar el centro en el cajón del Maipo, los instructores habían construido senderos ocultos y un campamento rudimentario, donde los jóvenes reclutas, en su mayoría militantes socialistas, recibían instrucción intensiva en seguridad, táctica de emboscadas, tiro y fabricación de armamento artesanal. Entre sus logros se contaba incluso un lanzacohetes improvisado con simples latas. La instrucción tenía sello internacional. Algunos de los encargados habían recibido entrenamiento en Cuba, trayendo consigo no solo técnicas, sino también el aura romántica de la guerrilla guevarista. El 20 de mayo, el ejército decidió actuar. Un enfrentamiento breve pero intenso sacudió el bosque. Los guerrilleros, sorprendidos, abrieron fuego antes de replegarse hacia la espesura. La persecución se prolongó por días hasta que 6 de ellos fueron capturados, sometidos luego a proceso judicial. El campamento fue desmantelado, pero la señal ya estaba dada. La guerra de baja intensidad había comenzado en Chile. En paralelo, la ciudad de Concepción hervía como un segundo frente. El general Washington Carrasco, jefe de Estado Mayor de la Tercera División, recordaría años después aquel tiempo como estresante y peligroso. El MIR desplegaba propaganda, organizaba protestas universitarias y buscaba incluso captar soldados mediante mensajes directos. Soldado amigo, no obedezcas a tus oficiales, el pueblo está contigo. La campaña electoral añadía leña al fuego. El general René Schneider, en el Consejo de Generales previo a las elecciones, fue categórico. Existía una campaña contra la institución, alentada por Biot y sus seguidores, que buscaban minar la moral y desprestigiar al alto mando. Schneider advirtió también que había infiltración política en el ejército, tanto entre oficiales como conscriptos, y que civiles de distintas tendencias merodeaban los cuarteles estudiando puntos débiles. Los generales coincidían. La moral estaba resentida, la unidad institucional en riesgo y la presión de sectores civiles que veían a las Fuerzas Armadas como alternativa de poder crecía día a día. Schneider, legalista hasta el extremo, insistía en que la misión del ejército era garantizar el funcionamiento del sistema político, no reemplazarlo, pero él mismo admitía un límite peligroso. Si los poderes del Estado abandonaban la legalidad, la disciplina castrense podría verse arrastrada hacia lo impensable. El país se acercaba a las elecciones de septiembre dividido, tenso y expectante. El bosque de Chaihuín ya había revelado un secreto inquietante. La revolución se preparaba, no en los discursos, sino en trincheras ocultas bajo la fronda valdiviana. Las elecciones presidenciales de 1970 se desarrollaron en orden, pero el país entero contenía la respiración. La gente explotadora que ha tenido durante años en la Mesía nuestro pueblo chileno. Hoy día que recién hemos liberado de la explotación yanqui, aquí hay gente como esta que está aquí. Se sabía que los resultados serían estrechos
y lo fueron más de lo previsto. De los casi 3 millones de votos emitidos, Salvador Allende obtenía un 36,2%, Jorge Alessandri un 34,9% y Radomiro Tomic apenas alcanzaba un 27,8%. La moneda quedaba en el aire. Sería el Congreso el que debía decidir al próximo presidente. En esos días, cada declaración y cada gesto pesaban como plomo. El comandante en jefe del ejército, general René Schneider, se mantenía firme en su principio de respetar la institucionalidad. Lo que decidiera el Congreso debía acatarse. Pero su lealtad al orden constitucional lo rodeaba de presiones y conspiraciones. En una reunión con sus generales, el 7 de septiembre, zanjó la cuestión con palabras que aún resuenan. A quien proclame el Congreso pleno, sea quien sea, lo debemos apoyar y respaldar hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, en Santiago el clima era sofocante. La ciudad vivía en estado de tensión permanente. Los cuarteles se mantenían en alto grado de acuartelamiento y los rumores alimentaban el miedo. Un joven oficial recordaría más tarde aquella noche oscura. Yo era teniente. Lo que más recuerdo es vivir acuartelado, preparándonos contra enemigos que nunca aparecían mientras el país parecía quebrarse en dos. La desconfianza era total. En la tercera división del ejército se reunían oficiales dispuestos a conspirar para entregar el poder a los militares, incluso bajo el liderazgo del general Roberto Biot. El propio general Carlos Prats afirmaba que desde sectores políticos cercanos a Eduardo Frei se insinuaba la necesidad de una salida militar. La democracia cristiana, mientras tanto, negociaba duramente. Aceptaría la mayoría relativa de Allende, pero solo a cambio de un compromiso escrito, las llamadas garantías constitucionales. La crispación no solo tocaba al ejército. En la Marina, el almirante José Toribio Merino pensó incluso en pedir su retiro al conocer los resultados, mientras dirigentes civiles del Partido Nacional le rogaban iniciar un movimiento subversivo. Su respuesta fue tajante. Si vienen a proponerme que yo inicie un movimiento subversivo, les doy 5 minutos para que salgan, o llamo a la guardia y se los llevan a todos. Pero en Valparaíso, al caer la noche del 4 de septiembre, la tropa y parte de la marinería celebraban el triunfo de Allende en los cerros y en los buques, con cantos y banderas improvisadas. Para muchos, era el inicio de una esperanza largamente negada. Para otros, la señal de un inminente abismo. El país entero parecía caminar sobre un filo de navaja. Entre la legalidad que defendía Schneider, las conspiraciones que crecían en los cuarteles y la efervescencia en las calles, el desenlace era incierto. Nadie sabía qué ocurriría cuando el Congreso, rodeado de presiones, tuviera que proclamar al próximo presidente de Chile. El 19 de octubre de 1970, mientras en Santiago se preparaba una comida de homenaje al comandante en jefe del ejército, 16 conspiradores se alistaban para ejecutar una operación que llevaba el nombre clave Alfa 883. Su objetivo, secuestrar al general René Schneider, símbolo de la doctrina constitucionalista que garantizaba que las Fuerzas Armadas no intervendrían para impedir la llegada de Salvador Allende al poder. La primera tentativa fracasó, la segunda también, pero el 22 de octubre, cuando el Mercedes-Benz del general salió de su casa en Sebastián Elcano, un Fiat 1500 blanco con un pañuelo rojo en el espejo lo interceptó como coche guía. En segundos, 5 vehículos bloquearon al Mercedes en la esquina de Martín de Zamora con Américo Vespuccio. Jaime Melgoza Garay corrió con una pistola Colt en la mano. Otros lo siguieron golpeando los vidrios con combos. Schneider alcanzó a tomar su pequeña pistola Star 635 mm. Entonces sonaron los disparos. Melgoza lo hirió en la mano. Luego, otros 2 conspiradores dispararon sus revólveres Ruby Extra al interior del vehículo. 2 balas impactaron en la espalda del general. Su ayudante de órdenes, testigo de la agonía, recordaría años más tarde. Ese día estaba en la escuela militar cuando me hicieron salir. Me comunicaron que el general Schneider estaba muy mal. Agonizó durante bastante tiempo.
Murió en mi presencia. Éramos solo dos, el general Sinclair y yo. El impacto fue inmediato, en Chile y en el extranjero. El general Carlos Prats González asumió como nuevo comandante en jefe, en medio de una tormenta política e internacional. La trama no se limitaba a conjurados locales. El investigador Peter Kornblue, del Archivo de Seguridad Nacional, revelaría años después documentos que hablaban del Plan Fubelt, un proyecto secreto para impedir que Allende asumiera, ordenado directamente por el presidente Richard Nixon.